Por favor, busquen Juan capítulo 18. Empezamos en el versículo 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. En el pretorio había puros gentiles, soldados romanos y sus jefes. Entonces ellos no entraron para no tener contacto con ellos, porque eso lo consideraban ellos como una inmundicia. Entonces ya no podrían comer la Pascua que se iba a celebrar ese día. Tenían problemas de conciencia por contaminarse con los gentiles. ¿Pero qué iban ahí? Iban a matar a Jesús. Tenían prejuicios por no contaminarse con los gentiles, pero pues pensaban matar a Jesús. ¿Cómo ven? Por eso no sentían prejuicios, por eso no se sentían mal. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿De qué acusan a Jesús? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero vean que no están contestando la pregunta. No le dijeron: lo acusamos de esto, de esto y de esto, porque en realidad no tenían nada de qué acusarlo. Era pura maldad la de ellos. Estaban celosos de que todo el mundo seguía a Cristo y a ellos ya casi no lo seguía nadie. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, o sea, no me lo traigan a mí. Tómenlo ustedes, dice, y júzguenle según vuestra ley. O sea, la ley religiosa. ¿Qué decía la ley religiosa? Que a los blasfemos tenían que matarlos. Ellos pensaban que Cristo era un blasfemo. ¿Por qué? Porque Cristo, con sus enseñanzas, sus hechos, sus palabras, demostró que era Dios. Él nunca les dijo: yo soy Dios, adórenme. Pero ellos consideraban que con lo que Cristo hacía y decía se ponía en el mismo nivel que Dios y no andaban tan perdidos. Dice: júzguenle según su ley. Si ustedes creen que él es blasfemo, pues mátenlo. Es lo que les dicen, lo que les dice Pilatos. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ganas no nos faltan de matarlo, pero no podemos, porque la autoridad la tienen ustedes, la autoridad civil. Nosotros tenemos autoridad, pero religiosa. Entonces ustedes, haciendo uso de su autoridad civil, ustedes mátenlo. Dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dice: para que se cumpliese, o sea, esto ocurrió para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuál es la palabra que él había dicho? Que tenía que morir. Dice: dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero aquí no menciona la crucifixión. Pero los romanos, ellos eran los inventores de la crucifixión. O sea, la crucifixión no era idea judía, era idea romana. O sea, dando a entender de que él iba a morir en la cruz. No iba a morir de otra manera. Si los judíos lo hubieran matado, no hubieran usado la cruz, lo hubieran matado. Lo intentaron matar a pedradas. Bueno, ya oramos. Yo me enteré en días pasados que se descubrió que hay un complot
no sé si llamarle así, de que según el nuevo orden mundial quieren acabar con todas las fronteras en el mundo. Joe Biden en su campaña decía que si él resultaba elegido, iba a abrir las fronteras, que entraran todos los que quisieran. Donald Trump, en su primera campaña hace 4 años, él estaba en contra de todo eso. Y después le cerró la entrada diciendo, aquí no pueden entrar los de Irán, no pueden entrar los de Afganistán, no pueden entrar los musulmanes de ninguna parte. Y los demócratas pues estaban furiosos por eso. Pero Joe Biden dice, yo voy a abrir las fronteras, van a entrar los que quieran entrar. Si eso fuera así, millones de nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños entrarían, mexicanos y de otros países. Pero no solamente quieren que no haya fronteras, quieren que no haya banderas. La bandera es un símbolo de nacionalismo. Si acaban con las banderas, entonces ya no, una nación no podría distinguirse de otra. Como diciendo, todos somos hermanos. Pueden venir los que quieran, pueden salir los que quieran. Todo el mundo tiene libertad. Los que quieren hacer eso piensan que el nacionalismo divide y que debiéramos buscar unidad, no división. ¿Se acuerdan ustedes del lema de Donald Trump? Hagamos a América grande otra vez. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Y la grandeza de Estados Unidos, según Donald Trump, sería que Estados Unidos vuelva a ser lo que era antes, el imperio que antes fue. Tenemos que estar unidos, ser nacionalistas. Aquí no entran los que no queremos que entren. Los extranjeros están acabando con nuestro país. Pero ¿saben qué sucedería si eso llegara a ocurrir? Sería el inicio de un mundo ecuménico. O sea, un mundo sin fronteras, un mundo sin banderas, sería un mundo preparado para que hubiera una sola religión. O sea, para que el ecumenismo se plantara en este mundo. Habría una sola religión y obviamente un solo pastor. En muchas de las grandes guerras que han habido, en matanzas horribles que han habido, detrás de eso han habido motivos religiosos. Dicen incluso algunos que las matanzas más horribles son por motivos religiosos. En África, ¿cuántas matanzas hay constantemente? Entonces piensan, como pensaban antes, que si hubiera una sola religión, se acabaría eso. Estaríamos todos unidos, nos veríamos como hermanos y el mundo sería feliz. Eso se oye bonito y por eso tiene tantos adeptos. Eso se oye bonito, pero es antibíblico. Dios no es ecuménico. Cristo no era ecuménico. Estos hombres que nos dice la historia que acabamos de leer, llevaron a Cristo ante Pilato. Ellos eran religiosos, Pilato no. Ellos eran representantes de la religión, Pilato era el representante de la autoridad civil. ¿Pero por qué hicieron eso? Bueno, la respuesta que ellos dan es que no nos está permitido dar muerte a nadie. Es cierto, pero ¿saben qué es lo que ellos querían en el fondo? Que sus deseos de tener una sociedad sacralista permanecieran vigentes. ¿Qué cosa es una sociedad sacralista? Es una sociedad, es un país donde solamente hay una religión. Una sociedad sacralista le debe lealtad religiosa al líder político religioso. O sea, es la unión de la iglesia con el Estado. En México hay una separación de iglesia y Estado. México es un Estado laico y se supone que Estados Unidos también. Un Estado laico es donde hay un gobierno civil
que no se mezcla con la religión. Y eso es lo que había antes de Benito Juárez aquí en México. Bueno, había una sociedad sacralista. Antes de que Benito Juárez ocupara el poder, quien mandaba aquí en México era la Iglesia Católica. Todo México era católico. Y si pasaba el sacerdote con la procesión y alguien gritaba, Ave María Purísima, tenías que agacharte y decir, sin pecado concebida. Porque si no te agachabas ni decías eso, te metías en problemas. Entonces, en la sociedad sacralista debe haber una sola religión, y el que no tenga esa religión es un traidor a la patria que merece la muerte. Antiguamente, en las iglesias católicas, en los colegios católicos, se oficiaban misas, se hacían rezos. Yo supongo que todavía en los colegios católicos. Y la Iglesia Católica siempre suspiró porque la Iglesia Católica fuera la única en México. Lo que siempre soñó Roma, el ecumenismo, la unión de una nación en torno a la religión católica. Pero eso es antibíblico porque acaba con la libertad religiosa. En México hay una separación de la Iglesia con el Estado. Repito, la Iglesia no se mete con los asuntos del gobierno, el gobierno no se debe de meter con los asuntos del otro. Nosotros, gracias a Dios, en México tenemos libertad religiosa. Cada quien puede tener la religión que quiera. Esa es una bendición muy grande. Y si no lo entendemos ahora, podríamos entenderlo un día cuando las cosas se pusieran muy difíciles. El Estado laico gobierna a través de leyes civiles, no religiosas. El gobierno no quiere saber nada de religión. Eso es lo que se conoce como la separación iglesia-estado. Entonces el Estado, el gobierno tiene autoridad en su ámbito. La iglesia tiene autoridad en el suyo. Nosotros no nos metemos en política. Las iglesias no se deben meter en política. La Constitución lo dice. Pero las iglesias católicas sí se meten en política, contraviniendo lo que dicen esas leyes. Pero ellos ya saben que como tienen el sartén por el mango, pues, ¿quién los va a callar? Así que el cardenal, el obispo, puede usar el púlpito para hablar horrores en contra del gobierno y nadie va a decir nada. La libertad religiosa es un derecho humano, es uno de los derechos humanos básicos. Pero hay muchos países donde no existe la libertad religiosa. En los países musulmanes no existe. Si tú vives en un país musulmán y quieres cambiar de religión, tienes que salirte de ese país en donde estás. No puedes vivir ahí. Entonces, los países musulmanes son sociedades sacralistas. Esa es la unión de la iglesia con el Estado. En Éfeso, antes de que llegara el apóstol Pablo y aún después de que llegó durante un tiempo, había una sociedad sacralista. ¿Quieren ustedes verlo? Está en Hechos capítulo 19. Hechos 19, empezamos en 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, esto quiere decir un disturbio muy grande, ¿no? Acerca del camino. Aquí está con mayúscula en mi Biblia, la palabra camino se refiere al cristianismo, ¿no? A los cristianos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, la idolatría de aquel tiempo, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza?
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, exageraban que en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué exagerados, el mundo entero. ¿Sí? Aquí dicen que la Virgen de Guadalupe es adorada en toda América. Vayan ustedes a Bolivia y pregunten y saben quién es. ¿Sí? Lo que a ellos les importaba era su negocio, que no, aquí están mintiendo, ¿no? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Temían que lo fueran a matar. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Vea lo que decía. Esta no fue una imagen que se apareció en el cerro del Tepeyac, no, esta venía de Júpiter. Esos eran más atrevidos. ¿Sí? ¿Ven ustedes por qué se armó este alboroto? Porque Pablo puso en peligro la sociedad sacralista que había en Éfeso. Puso en peligro el negocio que había en esa sociedad. ¿Cuánta gente vive de las religiones falsas? Mucho dinero hay metido ahí. No les importa la religión, no les importa lo que la Biblia dice, les importa el negocio. La teocracia judía era una sociedad sacralista. ¿Por qué se le llamaba teocracia? Porque era Dios el que gobernaba por medio del sacerdote. El sacerdote era al mismo tiempo el gobernante del país en turno. Cosa que después cambió, pero durante mucho tiempo el sumo sacerdote era el que tomaba las decisiones tanto religiosas como civiles. Eso es lo que hizo por un tiempo Samuel, que después dejó de hacer cuando Saúl fue nombrado rey. Entonces los israelitas tenían que sujetarse tanto a las leyes civiles como a las religiosas porque se amalgamaban unas con otras. Entonces, si tú no cooperabas con la religión del Estado, pues te metías en graves problemas, eras un traidor a la patria. Y eso es lo que pasa con los países musulmanes hoy día. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos tuvieron problemas porque no quisieron cooperar con la religión del Estado. Pues habían sido llevados cautivos de Babilonia y no quisieron cooperar. No quisieron adorar la estatua y por eso querían matarlos. Entonces ya entienden ustedes por qué estos judíos llevaron a Cristo ante Pilatos. Ellos lo acusaban de ser blasfemo. Pero si de veras hubiera sido blasfemo, lo hubieran apedreado y punto. Les dice Pilato, júzguenle según su ley. Ustedes tienen una ley, una ley religiosa, pero ellos no quisieron hacer eso. Ellos sabían que se podían meter en problemas. Pero llevaron ante Pilato, vean, porque tenían una mentalidad de este tipo. Tenían una mentalidad sacralista. Se estaban apoyando en el brazo civil para matar al que querían matar. Y así ellos no se ensuciaban las manos. ¿Me explico? Nosotros no lo matamos, lo mató Pilatos. En las naciones sacralistas, ellos tenían la creencia que no podía haber paz y ni tampoco unidad habiendo muchas religiones. Entonces dice, vamos a hacer que haya solamente una religión para que tengamos unidad y paz y ya no haya problemas.
Aquí en México, la Iglesia Católica siempre quiso tener la hegemonía. Dicen, nosotros somos muchos, las iglesias evangélicas son pocas, somos millones y millones de católicos y son muy poquitos evangélicos, entonces merecemos más de lo que ellos merecen. Pero ustedes han escuchado la idea que tienen algunos de que el Estado usó la religión como un medio de control político. O sea que las religiones fueron inventadas para tener a los hombres agachados, sumisos, obedientes. Eso es cierto en cuanto a la Iglesia Católica, en cuanto a las sociedades sacralistas. En esos países usan la religión como un instrumento, porque eso les conviene a todos. Es lo que pasó con Constantino. A Constantino no le importó la palabra de Dios, no le importaba lo que decía la Biblia. Lo que él quería era el control político. O sea, Constantino creía, al igual que muchos otros después, que la paz civil depende de la paz religiosa. Aquí en México supuestamente hay mucho pluralismo. ¿Qué cosa es eso? Pues que se conjuntan las ideas políticas y religiosas, hay tolerancia para todos. Les conté en alguna ocasión que en la casa del alfarero, esa iglesia que está ahí por el metro Chapultepec, invitaron a Calderón, cuando era presidente, a predicar. Calderón era católico. Pues en una iglesia evangélica invitaron a Calderón a predicar y se para detrás del púlpito y a todos les empieza a decir hermanos. Pero cobraron la entrada. No les quepa duda. Pero qué idea, qué mentalidad tenían esas personas de esa iglesia que invitaron a Calderón a predicar. Esa palabra pluralismo equivale a libertad de conciencia. Nosotros creemos en eso, en la libertad de conciencia. Nuestra conciencia es esclava, como decía Lutero, de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que digan los hombres. Para mí es malo lo que la palabra de Dios dice que es malo. Y si fulano de tal me dice que algo es malo, si no está aquí, entonces no es malo. ¿De dónde sacan los mormones que es pecado tomar Coca-Cola? ¿De dónde sacan eso? Bueno, yo no sé si el libro de Mormón lo diga. No creo que la palabra Coca-Cola esté en el libro de Mormón. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Mormón? Yo leí unos dos páginas y terminé rompiendo ese libro. Llegaron los conquistadores a México y obligaban a todo el mundo a adoptar su religión, si no por la buena, por la mala. Pero ¿qué es lo que ellos buscaban, los conquistadores? El control político. Pero vean, viene Hernán Cortés y junto vienen los frailes. Los frailes usando a Cortés y Cortés usando a los frailes. Entonces, si hacen esto, dicen, tenemos a los mexicanos en nuestras manos. En una sociedad sacralista no puede existir libertad de conciencia. Tenemos la obligación de creer lo que nos dicen los de arriba. Una religión oficial, una religión del Estado, no hay opciones. No puedes creer lo que tú quieras. Eso es lo que hacían los comunistas en España, en la ex Unión Soviética. Ellos tenían el control político y ellos se sentían los dioses. Y si alguien encontraban con una Biblia, lo veían como una amenaza. Allá en la ex Unión Soviética tú no podías tener libremente una Biblia. Ellos usaban la coerción y lo mismo pasaba con los católicos aquí antes de que llegaran los españoles. Eso lo hicieron en España y luego lo vinieron a hacer a México. Si ellos sabían allá en España que en una familia había un niño que no era católico, se armaba un escándalo, ¿no? Tú tienes que bautizar a tu niño. El niño que es bautizado es un cliente seguro, tienes que bautizarlo. Y si estaban reacios los padres, se iban a meter en graves problemas. Y durante muchos años en España, si alguien les llevaba el informe, que alguien tenía una Biblia, no, olvídense. Nadie podía tener una Biblia. Los sacramentos eran obligatorios, tenías que ir a misa, tenías que tomar la hostia. Y si estabas enfermo en casa, te llevaban la hostia hasta tu casa. El asunto es que tú tenías que participar
del sacramento. La palabra sacralista se deriva de la palabra sacramento. Acuérdense que la palabra sacramento es un medio de gracia. Entonces estás enfermo, pues te llevamos la hostia y a lo mejor hasta Dios te sana. En esos países, la sumisión y la obediencia eran y son obligatorios a la religión común. A los gobiernos sacralistas no les importa mucho lo que tú creas. Lo que les importa a esos gobiernos es que tú te sometas. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica. Si tú eres católico y piensas y lees la Biblia y quieres interpretarla, quieres analizarla, quieres investigar lo que dice realmente la palabra de Dios, puedes hacerlo. Siempre y cuando que te sometas a la Iglesia Católica. ¿Tienes 10 Biblias en tu casa? No importa. Tú te sometes a la Iglesia y no hay problema. Si perteneces a una asociación de taxistas o de mototaxistas, cosas por el estilo, y te piden que cooperes para la misa del patrono, a la cual está dedicado el altarcito, no hay ningún problema. Pero si te niegas a cooperar, ya te metiste en problemas. Tienes que cooperar para la peregrinación también. En un país sacralista no quieren que haya una verdadera unión entre las personas, porque las religiones unen a la gente, pero lo que ellos quieren es dividirlas realmente. O sea, ven a las unidades, a las uniones como peligrosas para sus propósitos. En esos países, si había reuniones en lugares no autorizados, se meterían en problemas. Si daban un informe, llegarían ahí los fulanos aquellos con sus lanzas, con sus espadas, con sus armas, a deshacer la reunión. ¿Saben qué les metían en la cabeza? Que si querían adorar a Dios, podían hacerlo en su casa. Tú y tu familia, ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo es que quieres reunirte con otros y con aquellos y con aquellos? No. Tú en tu casa. Exactamente lo que hizo Faraón, que les dijo a los judíos que querían adorar a Jehová en el desierto. Dice, ustedes están así porque están de flojos. Dice, les vamos a poner la obligación de ser más ladrillo para que estén ocupados y no estén pensando en tonterías. Pero ya después empiezan las plagas, entonces le da miedo al faraón y empieza a suavizarse en su postura. Pero ya después les dice, bueno, si ustedes quieren ir a adorar a Jehová en el desierto, váyanse, pero déjenos aquí a sus mujeres y a sus hijos. O sea, ¿quieren ser libres? Pues váyanse. Pero queremos seguir teniendo esclavos, ya nos acostumbramos a la mano de obra gratis, entonces quedan sus mujeres, quedan sus hijos y aquí vamos a seguir con los esclavos. Exactamente lo que el diablo quiere. ¿Quieres adorar a Dios? Bueno, a lo mejor ya te saliste del huacal, adora a Dios tú, pero déjame a tu pareja. Confórmate con ser salvo tú. ¿Para qué le hablas a tu pareja? ¿Para qué le hablas a tus hijos? No le hables a tus nietos, a tus sobrinos, a tus vecinos. No. Tú nada más confórmate con ir al cielo y no andes alborotando aquí la gallera. Esa es la idea. El gobierno no quiere que la gente tenga fuerza como grupo. Tienes que creer lo que ellos te digan. ¿Saben ustedes que la iglesia anglicana en Inglaterra, cuando ellos eran los que gobernaban, cuando el tiempo de Enrique VIII y después, ellos tenían un libro de oración común. Pero los no conformistas no estaban de acuerdo con ese libro. El libro de oración común te decía en un libro cómo tenías que llevar la liturgia en tu iglesia, cómo debía ser el orden, el protocolo. Mira, debes de decir esto, debes de decir aquello, debes hacer lo otro. Todo como te lo dictaban desde arriba. Pero los no conformistas no estuvieron de acuerdo. Ellos decían, vamos a hacer una oración como Dios nos las ponga en el corazón. Si ustedes hacen una oración, supongamos que ustedes le quieren enseñar a un niño, a un hijo a orar. ¿Qué te dice tu hijo? Hijo, papá, no sé cómo orar. Enséñame tú. Mira, hijo, te voy a dar un modelo de oración. Y la escriben. Una página, una oración de una página. Después el niño agarra la página y la empieza a leer. ¿Esa es una oración? Esa no es una oración. Si yo voy a orar como otros me dicen que yo ore, eso no es una oración.
La oración es algo espontáneo entre nosotros y Dios. Le abrimos nuestro corazón a Dios, le decimos lo que sentimos. Menos que eso no es una oración. Si yo voy a usar las palabras que usó otro hermano al orar, eso no tiene caso. Yo debo usar mis propias palabras. Los no conformistas fueron perseguidos por eso, por no querer orar de la manera que les dictaban desde arriba. Los obligaban a reunirse fuera de la ciudad de Londres. Primero 6 millas, luego 10 millas. Tenían que irse caminando para ir al culto. ¿Y todo por qué? Porque según el gobierno no se querían sujetar. Entonces era una forma de humillación para doblegarlos en su orgullo, supuestamente, y obligarlos a obedecer. ¿Se acuerdan que cuando estaba Daniel en Babilonia, levantaron la estatua y le dijeron, tienes que adorarla? Todo mundo la adora, tienes que adorarla tú. Esa es la única a la que puedes tú hacerle una oración. Y cuando él llegó a su casa, ¿se acuerdan lo que hizo? Abrió las ventanas, no las abría. Él dice, yo no me voy a esconder, que si la gente me ve que oro, a mí no me importa. Pero no lo hizo por ostentación, no lo hizo por presumir. Si ustedes oran y abren la ventana para que los vecinos los vean, pues eso sí sería una ostentación, ¿no? ¿Qué tienen ustedes que hacer eso? Pero Daniel lo hizo para demostrarles que no les tenía miedo. Yo voy a orar a mi Dios y si me ven a mí no me importa. ¿Y qué pasó? Pues lo agarraron y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque Daniel no se quería sujetar. Daniel sabía el riesgo que eso implicaba. Sabía que lo podían matar y estuvieron a punto de hacerlo. Esa era su intención, pero no le importó. Nosotros vamos a permitir que venga el gobierno y que nos diga cómo vamos a dirigir nuestra liturgia. No sé si ustedes sepan que hace 4 años, cuando andaba la campaña de Donald Trump, llegaron recados a muchos pastores en Estados Unidos exigiéndoles copias fotostáticas de sus predicaciones de 3 meses antes. Dice, queremos las copias de sus predicaciones. ¡Wow! ¿Qué es lo que querían? Querían checar lo que ellos estaban predicando. Tú no puedes predicar cosas que sean contrarias a nuestras políticas. Si estás predicando cosas que sean contrarias, está en peligro tu registro como iglesia. ¿Qué haríamos nosotros si llegaran y nos dijeran, ustedes tienen que predicar, sí, pero no pueden hablar en contra de los homosexuales, en contra de las lesbianas, en contra del aborto, en contra del gobierno, no pueden decir nada? Bueno, que no hablamos en contra del gobierno, oramos por nuestros gobernantes nosotros, como dice la palabra de Dios. ¿Qué haríamos si el gobierno nos prohíbe evangelizar? Si nos dice que es obligatorio usar el cubrebocas, bueno, mientras se trate de un contagio, pues voy a usar el cubrebocas. Pero si quieren cubrir mi boca prohibiéndome que evangelice, eso ya sería otra cosa. Dios dice que debemos evangelizar. Y si el gobierno nos dice que no evangelicemos, ¿a quién vamos a obedecer? El Papa declaró no hace mucho que los homosexuales también son hijos de Dios. Lo supieron, lo dijo hace unos, 10 días más o menos, 15 cuando mucho. Eso era algo que estaba planeado desde antes. Ahí hay un montón de implicaciones, tremendas implicaciones. La Iglesia Católica durante años se oponía a eso. Se oponía al aborto, se oponía al matrimonio igualitario, pero ahora ya están doblando las manos. Terminarán doblando las manos las iglesias católicas de todo el mundo. En la Iglesia Católica hay una ala conservadora, hay otra ala progresista, unos que quieren acabar con el pasado, quieren una Iglesia Católica nueva, que se adapte a la era moderna y que hagan lo que les dé la gana. Pero hay muchos católicos que están en contra de eso. Los musulmanes dicen ser todos hijos de Dios. Los judíos creían todos ser hijos de Dios. Hijos de Abraham, hijos de Dios.
Antes, aquí en México, todos los niños tenían la obligación de tener una fe de bautizo. Si los niños pequeñitos los iban a meter en la escuela, a ver, la fe de bautizo. Si no tenías la fe de bautizo, no podías bautizar a tu niño. Mi papá y mi mamá se casaron por la iglesia, porque mi papá le metieron en la cabeza que la boda importante es la de la iglesia y no la civil. Entonces todos mis hermanos y yo no teníamos un registro civil como se debe, nuestra acta de nacimiento, porque mis papás no se casaron por el civil. Ellos están muy contentos de que se casaron por la iglesia, pero nos pasaron a fastidiar a todos porque tuvimos problemas con nuestras actas de nacimiento. Eso equivalía, vean, a ser cristiano no por lo que uno cree, sino por donde ha nacido uno. ¿Sí? Ser mexicano es ser guadalupano, ¿no dicen algunos? Entonces, si no eres guadalupano, pues entonces no eres mexicano. ¿Qué clase de mexicano eres tú si no eres guadalupano? En un país sacralista no cabe el evangelismo. Supuestamente los católicos tienen misioneros que evangelizan, pero aquí no evangelizan. Los frailes que llegaron a México llegaron evangelizando. Los frailes españoles, en lugar de traer la Biblia en la mano, traían la espada del rey de España. ¿Quiere ser católico? No, mátenlo. Conquistaron a la fuerza a los otomís y a los aztecas y a los mayas y a los de aquí de Texcoco, a los de aquí de Puebla. ¿Saben qué era la Inquisición? Puro genocidio, pura matanza. ¿Recuerdan ustedes por qué Jonás no quería ir a Nínive? Dios le dijo que fuera a Nínive. Jonás creía que los ninivitas merecían la muerte, porque ellos odiaban a todos los extranjeros paganos. Jonás tenía una mentalidad sacralista. Entonces Jonás creía que en lugar de ir a predicarles el evangelio, lo que tenía que hacer era dominarlos por las armas. Eso es lo que creía Jonás. La iglesia y el Estado nada tienen que ver el uno con el otro. Cristo les dijo a sus seguidores, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tiene por qué mezclar estas dos cosas. Tú pagas tus impuestos. Un cristiano tiene que pagar sus impuestos. Y tiene que dar su ofrenda. Dale a Dios lo que es de Dios. A los niños israelitas se les obligaba a circuncidarse. ¿Por qué se les obligaba? Porque ya circuncidados pasaban a formar parte de la sociedad sacralista. ¿Sí? Y acuérdense que se cansaron los israelitas de la teocracia, se cansaron de tener a Dios como su Dios y pidieron un rey. Dice, danos un rey, le dicen a Samuel, como tienen las demás naciones. Entonces Samuel va y consulta con Dios. A Samuel no le gustó eso, pero fue a consultar con Dios y Dios le dijo, ok, ¿quieren un rey? Dales un rey. Ya tenían a Dios hasta el copete. Y dice, pero vas a escoger el rey que yo te diga. Y fue cuando nombraron a Saúl. Pero se le dijo que el rey no tenía que meterse en asuntos religiosos. ¿Y se acuerdan? Como Saúl vio que Samuel se tardara, dice, ¿quién va a ofrecer el sacrificio si no yo? Pues yo los ofrezco. ¿Y qué le pasó a Saúl por ofrecer el sacrificio? Que Dios lo desechó para que ya no fuera rey. Dice, tú ibas a ser un rey civil, ¿qué tienes que meterte con asuntos religiosos? Desde entonces hubo un cambio importantísimo en la política de todo el mundo. Ahí están sentadas las bases para la separación de la iglesia y del Estado. El gobernante no tiene que meterse en religión. La religión no tiene que meterse con el gobierno. ¿Entienden ustedes por qué las iglesias no aceptamos que partidos políticos quieran influir en nosotros? Ayer llegaron unas personas aquí que querían poner aquí afuera una lona de Morena. Y le dije, ¿sabe qué? No, usted no puede poner esa lona aquí. ¿Pero por qué no? Le digo, mire, esta es una iglesia. Las iglesias no tenemos nada que ver con los partidos, así que me disculpa. Ya que agarren sus lonas y que se van. ¿Qué tenemos que ver con Morena? Ni con Güera, ni con nada. No vamos a invitar a Calderón a predicar tampoco.
Hubo reyes en Israel que eran buenos reyes, que eran partidarios de la religión, apoyaban a los sacerdotes, pero ellos no podían ejercer el sacerdocio. Entonces, cuando Saúl quiso ofrecer aquel sacrificio, pues se metió en graves problemas porque simplemente lo que estaba haciendo contravenía claras órdenes de arriba. O sea, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Violó la separación iglesia-estado. La separación iglesia-estado existe en casi todo el mundo, pero yo me temo que eso no va a durar mucho tiempo. Es una bendición muy grande eso. Lo que hizo Benito Juárez en México fue una grande bendición. Todo gira, todo progreso verdadero gira, tanto cultural como político como económico, a través de esa separación. Se viola esa separación, todo se viene abajo. ¿Saben cuándo se acabó la sociedad sacralista de los judíos? En el año 588 a.C. Fue cuando los reyes de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí Dios les dijo, ¿saben qué? Ustedes no quieren obedecer, entonces van a sufrir las consecuencias. Y vean, cuando fueron cautivos a Babilonia, ellos tenían que obedecer a un rey pagano, a un rey que ellos odiaban, a un rey no circuncidado, un rey que no creía en Jehová. Los judíos tenían la mentalidad del Antiguo Testamento, claro, que un poder, aparte del suyo, aparte del que Dios les había conferido, era diabólico, era satánico. Pero fíjense, desde ese año, desde 588 hasta que Cristo vino, ellos nunca fueron realmente libres, nunca tuvieron un poder estatal, un poder civil verdadero. Llegaron los persas, después llegaron los asirios, después llegaron los romanos. La libertad no existió en Israel todos esos siglos. Y ellos no se resignaban. Porque ¿qué es lo que ellos querían? Querían su sociedad sacralista. Por eso llevaron a Cristo con Pilatos. Debido a su rebeldía y a su mentalidad, los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Casi en todos los países del mundo existen los judíos. Y cuando ellos iban a las naciones extranjeras, ellos construían cuartos, lugares donde reunirse. Esas fueron las sinagogas. Las sinagogas no existían en Israel. Las sinagogas todas existían en el extranjero. O sea, estuvieran donde estuvieran, ellos practicaban su religión en las sinagogas. Aquí por el centro de la Ciudad de México hay algunas sinagogas. Y el judaísmo creció en todo el mundo. Muchos se hicieron prosélitos de la fe judía. Pero vean, en los países extranjeros surgió un nuevo tipo de judío. Un judío que no conocía la sociedad sacralista. O sea, los judíos que han nacido en México en las últimas décadas no conocen lo que es una sociedad sacralista. Esos judíos son judíos no por nacimiento, sino por iniciativa propia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Porque un judío supuestamente nació en Judá, pero entonces como un judío nació en México. O sea, aquí la palabra judío ya no se aplicaría al lugar de nacimiento, sino por la religión. ¿Me explico? Y los prosélitos allá en Israel tenían una mentalidad muy diferente a la de todos los judíos de aquel tiempo. Vean, Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Era un soldado romano, un centurión romano. Él se convirtió. Entonces, vean, Cornelio era soldado romano, era prosélito y después fue cristiano. Vean todo el paquete. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje que nos menciona Romanos 14? Romanos 14 dice que el gobierno, todos los gobiernos son puestos por Dios. Aún los dictadores. Aún si le dan el triunfo a Biden, que no debieran dárselo. De todos modos, si Biden es el declarado oficialmente presidente, de todos modos Dios lo pone.
Pinochet y Somoza y Castro, Ruz, todos fueron puestos por Dios, aunque hayan sido producto de matanzas, crímenes, qué sé yo. Pero ¿para qué es puesto un gobierno? Los gobiernos son puestos para refrenar el mal. Se supone que un gobierno no está para promover el mal. No, un gobierno, sea cualquier clase de gobierno, es puesto para buscar el bien de la sociedad. Obviamente, si un presidente, un rey, un gobernante anda mal, ¿ustedes creen que va a promover el bien de la sociedad? Va a promover el suyo propio, no el de la sociedad. Los dictadores querían sujeción absoluta a ellos. Aquí se hace lo que yo digo, y el que es no, que lo maten. Pero un gobierno ha sido puesto por Dios para refrenar el mal. ¿Cuánto odia Dios el pecado? Desgraciadamente, hay muchos países donde abunda la impunidad y los criminales no son castigados. Los agarran, ni los juzgan, ni los sueltan. Entonces, son países donde no están cumpliendo con su deber. Los prosélitos, que eran cristianos, ellos veían al gobierno romano como bueno, como venido de parte de Dios. Ustedes saben que las Biblias católicas tienen unos libros que se llaman Macabeos. Esos libros son históricos, son libros que vale la pena leer. Los Macabeos existieron antes de Cristo. Los Macabeos eran judíos. ¿Saben qué es lo que hacían los Macabeos? Ellos peleaban en contra de Roma. O sea, ellos querían la sociedad sacralista. Ellos añoraban la libertad que tenían y odiaban a los judíos. En esa época, desde Malaquías hasta Mateo, que pasaron 400 años, fue cuando surgieron los Macabeos. ¿Y saben de dónde surgieron los celotes? De los Macabeos. Uno de los apóstoles de Cristo era celote. Vean ustedes en Mateo, en el capítulo 3. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sus oyentes, ¿de qué nacionalidad eran? Eran judíos, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que les está predicando a estos judíos? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienen que cambiar su mentalidad, ustedes están mal. No son los romanos los que están mal, olvídense de los romanos, ustedes son los que están mal. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino de los cielos? ¿Qué es lo que esperaban aquellos judíos? Supuestamente estaban esperando al Mesías. El Mesías sería el rey del reino. Dice, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí más adelante habla de la aparición de Cristo cuando empieza su ministerio. Pero a lo que quiero llamar su atención es que Juan el Bautista está predicando a gente que amaba la sociedad sacralista el fin de la misma. ¿Entienden? Ya no va a haber sociedad sacralista, olvídense. Y hasta la fecha, vean cuántos años hace que Cristo murió, siguen soñando con su sociedad sacralista. En ese sentido, los judíos no pueden estar a gusto en ningún país del mundo. Ellos quisieran estar en un país donde ellos tuvieran una sola religión, pero no pueden. Dios no lo ha permitido. Y esto es porque el rey que ellos esperaban no era como ellos lo esperaban. Ellos querían un rey que los llevaba a la victoria contra Roma, que los sacara del país, para que ellos pudieran instituir ahí su sociedad sacralista. Dicen algunos comentaristas
que Judas Iscariote traicionó a Cristo en el momento que le cayó el 20 de que con Cristo nunca iba a haber una sociedad sacralista. Dice, entonces todos estos años que he estado con él, ¿no va a terminar en esto? Entonces, ¿qué? ¿Nos van a matar, nos van a perseguir por creer en Cristo? Entonces él no estuvo dispuesto a aceptar eso y por eso lo traicionó. Le importó más el dinero. Judas Iscariote en un sentido amaba a Cristo, en un sentido amaba la verdad, pero pudo más su amor por el mundo, por el dinero y por sociedad sacralista que su amor por Cristo, si es que lo llegó a tener. Cristo atacó el sacramento. Cristo atacó el sacralismo. Ellos pensaban que los que tenían que arrepentirse eran los gentiles. Les dice Juan el Bautista, no, ustedes son los que se tienen que arrepentir. Juan el Bautista les dijo a los judíos, ustedes son igual de pecadores que los romanos. Eso es algo que ellos no podían soportar. Los orgullosos fariseos dicen, no, los que se tienen que arrepentir de sus pecados son los ladrones, los adúlteros, los asesinos, los drogadictos. Yo soy una persona decente y trabajadora, ¿de qué me tengo yo que arrepentir? Y es por eso que muchas buenas personas nunca llegan a ser salvas, porque creen que son buenas personas. ¿Saben qué es lo que les está diciendo Juan el Bautista aquí a estas personas? Les está diciendo lo mismo que nosotros le diríamos a un sacerdote católico. Imagínense que ustedes fueran a evangelizar a un sacerdote católico y que le dijeran, ¿sabe qué, padre? Tiene usted que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. ¿Yo? ¿Yo arrepentirme de mis pecados? Pues eso es. Hasta la fecha, los judíos y los palestinos siguen peleándose. ¿Saben ustedes por qué nunca se han podido llevar bien los judíos y los palestinos? Porque cada uno busca su sociedad sacralista. No pueden tolerar los defectos del otro, son los mismos defectos de ellos. En Irlanda tienen siglos peleándose los protestantes con los católicos. ¿Por qué? Porque ambos buscan su sociedad sacralista. Vean lo que les estoy diciendo. En Irlanda se pelean protestantes y católicos. Acuérdense, hermanos, nosotros no somos protestantes. ¿Sí? Esos que creen que el protestantismo es la verdad están equivocados. La iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana son religiones que nacieron en la Reforma, son religiones falsas. Nosotros no somos protestantes. Hay una rama de los bautistas que nació en la Reforma, ¿sí? Pero esa no estaba formada por los anabautistas de antes. En otras palabras, la Reforma no reformó a la iglesia porque la iglesia no tiene que ser reformada. ¿Sí? Ahora, supuestamente la Reforma reformó a la iglesia católica. ¿La iglesia católica fue reformada? Entonces, ¿qué reformó la Reforma? Pues no reformó nada. Les dije que un apóstol era celote. Vean Lucas 6. Aquí están los nombres de los 12 apóstoles y dice el 15, 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote. ¿Saben qué quiere decir esta palabra celote? Quiere decir celoso. Eran personas que eran celosas de la sociedad sacralista, que odiaban a los romanos. Cristo puso como apóstol a un hombre que odiaba a los romanos. ¿Pueden ustedes creerlo? Vean Mateo 22. Vean Mateo 22, 17. Vean la pregunta que le hacen a Jesús los judíos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué esperaban de respuesta a estos judíos? Si nos dice que sí es lícito, es un traidor. ¿Sí?
Y si nos dice que no es lícito, entonces lo vamos a acusar ante los romanos. O sea, el asunto es que querían matar a Cristo. Los celotes tenían la idea de que no se deberían de pagar los impuestos a los romanos. O sea, ellos pensaban que si un judío pagaba impuestos estaba pecando contra Dios. Era pecado pagar impuestos a los romanos. Pero Cristo no estaba en contra de los romanos. Cristo nunca habló mal de los romanos. Vean Mateo 22. Vean el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Paguen sus impuestos. Esto no les gustó nadita. Los celotes creían que si Cristo era rey, lo sería en sentido político. Pero ¿se acuerdan que cómo les dijo Cristo? Mi reino no es de este mundo. Pilato le preguntó, luego, ¿eres tú rey? Y ¿qué les dijo Cristo? Mi reino no es de este mundo. O sea, el reinado de Cristo, el reino que profetizó Juan el Bautista, era un reino espiritual, pero los judíos no querían saber de eso. Ellos querían un reino terrenal con un gobernante poderoso que los llevara a la victoria, como lo había hecho David, como lo había hecho Salomón, pero ellos no quisieron eso. Cristo vino a dar testimonio de la verdad, pero Pilato no quería saber nada de la verdad. Lo que Pilato quería era interrogar a Jesús para ver si de veras él tenía aspiraciones políticas, pero Cristo no tenía ninguna aspiración política. Vean en en Juan 18. Dieciocho 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. O sea, era una costumbre judía, no era una costumbre romana. Diciendo, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vean, dicen algunos comentaristas que Barrabás no era simplemente ladrón, era celote. Entonces, Barrabás lo que quería era una sociedad sacralista. Por eso le dijeron los líderes, mejor en lugar de soltarnos a Jesús, suéltanos a Barrabás. Porque eso es lo que querían. O sea, Barrabás tenía aspiraciones políticas y Cristo no tenía esa clase de aspiraciones. Los judíos acusaban a Cristo de querer derrocar a Roma. Malvados. Los que querían derrocar a Roma eran ellos, no Cristo. Vean el capítulo 19, Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesús, o sea, cuando se dio cuenta que Jesús no era culpable de lo que decían aquellos, dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Vean, si a Jesús sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Eran hipócritas. Lo que querían eran que mataran a Jesús. Pilato entendía que Jesús no era un celote. Si Pilato hubiera entendido que Jesús era celote, él hubiera tomado la decisión de matarlo. Pilato no podía entender por qué los judíos querían matarlo. No le cabía en la cabeza. Otra cosa, Jesús reconocía la autoridad política de Pilato. O sea, Jesús respetaba a Pilato. Dice, vean en 19, vean el versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea que Jesús entendía que Pilato tenía autoridad sobre él.
¿Pero por qué? Porque Dios mismo se la había dado. ¿Quién puso a Pilato ahí? Pues fue Dios mismo. Además, otra cosa, ¿quién puso a Roma en la cima del mundo en aquel tiempo como un imperio? Fue Dios mismo. O sea, si Dios fue el que mandó a los romanos a Israel para mostrarles su pecado. Todo poder político es dado por Dios, todo. Dice en el versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Están mintiendo, hipócritas. Mentían para que los romanos crucificaran a Jesús y para que pudiera garantizarse más adelante su sociedad sacralista, aunque en ese tiempo no existía. La crucifixión era reservada para los celotes. La crucifixión no era reservada para los ladrones comunes y corrientes, sino para los celotes. Yo les hablé hace rato de Constantino, cómo unió la iglesia con el Estado. Y ustedes ya saben lo que él pretendía, sus intereses políticos y nada más. Y desde entonces, desde Constantino hasta la Reforma y todavía un poco más allá, los cristianos fueron perseguidos por las sociedades sacralistas. Los anglicanos persiguieron a los anabautistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos en Inglaterra, los luteranos en Alemania, los presbiterianos en Escocia persiguieron a los cristianos. Todos ellos querían una sociedad sacralista. La Iglesia Presbiteriana en México siempre soñó con eso, por eso se llamó Iglesia Nacional Presbiteriana. Sueña. Si en México nombraran a un pastor como presidente de México, ¿ese presidente debería buscar una sociedad sacralista? Ustedes saben que en Guatemala pusieron como presidente a Jimmy Morales, que decía ser evangélico, no sé a qué clase de iglesia iría. Y quiso hacer ciertas cosas buenas, pero pues, hay tanta corrupción que para que dejen a un presidente que es derecho hacer las cosas derechas está muy difícil. La Iglesia Católica sueña con ser lo que antes fue. Hubo épocas en que los católicos partían el queso en medio mundo. Los reyes les besaban la mano al Papa. Vino aquí, ¿qué papá? El Vicente Fox le besó la mano. Los católicos ven a los evangélicos con desprecio. En realidad, la Iglesia Católica no ve a los cristianos como una amenaza. Somos tan poquitos que esos que nos pueden hacer. Acuérdense, hermanos, que los miembros de una iglesia cristiana deben ser regenerados, deben ser bautizados. Los miembros de la Iglesia Católica son miembros simplemente porque fueron bautizados. Bautizaron al niño, ya es católico, va a ser católico toda su vida. Pero para que un miembro de esta iglesia pueda ser reconocido así, tiene que ser regenerado y tiene que ser bautizado. Una persona que no es regenerada y bautizada no puede tomar la Santa Cena aquí. Ahora, nosotros no vemos cuando una persona es regenerada, no vemos cuando una persona nace de nuevo, pero más o menos nos damos cuenta viendo sus actitudes, sus creencias, cuando platicamos con ella, podamos darnos cuenta si esa persona ya nació de nuevo o no. Hemos cometido errores porque el corazón es muy engañoso. Y hemos bautizado a personas que no debimos haber bautizado nunca. Una persona regenerada y bautizada es una bendición grande para la iglesia. Y es una bendición grande para ella también ser eso. O sea, queremos tener evidencias hasta donde se puede para poder bautizar a una persona. La iglesia presbiteriana bautiza niños. La iglesia presbiteriana bautiza niños porque quieren eso. Los anglicanos.
Ustedes saben que no es bíblico bautizar niños. No hay ningún versículo que diga que debiéramos bautizar niños. Entonces, las iglesias que tienen esa mentalidad, tienen la mentalidad del Antiguo Testamento, no de lo que dice el Nuevo. Para que tú puedas ser católico, hay personas que llegan a ser católicas que nacieron no siendo católicas. ¿Me explico? O sea, hay personas que nacieron en X religión y luego les gusta la católica y van con un sacerdote y le dice, padre, pues me gusta la religión católica y yo quiero ser católico. Ah, pues tienes que ser bautizado. Ya los bautizan y ya son católicos. Ahí a ellos no les importa si eres regenerado, si obedeces la palabra de Dios y estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No. Lo que ellos se fijan, lo que ellos quieren es que tú seas bautizado. Si te bautizas, ya te tienen aquí, ya no puedes hacer lo que tú quieras. Para que tú seas católico, o musulmán, o pentecostés, o testigo de Jehová, o presbiteriano, no se fijan si eres regenerado, no andan investigando. Simplemente con que te bautices ahí y te sometas, ya la hiciste. Lo que ellos quieren ver es que te sometas al pastor. A ellos no les importa si no te sometes a Cristo. Tú sométete al pastor y ya la hiciste. Pero millones de personas murieron por no ceder a estas presiones sacralistas. Les dije que muchos cristianos aún sufrieron a manos de protestantes. La bestia, el anticristo, promoverá una sociedad sacralista. Juan Pablo II anduvo promoviendo el ecumenismo por todo el mundo. Quería un mundo ecuménico, donde todo el mundo haya una sola religión. ¿Cuál era la religión que soñaba que fuera la que partiera el queso en todo el mundo? Pues la católica. Los israelitas tuvieron al rey enfrente, al rey del reino, y no quisieron creer en él, y en lugar de eso, lo mataron. Y Cristo les profetizó que no lo recibieron a él, pero van a recibir el anticristo. Vean Juan 5. Juan 5:43. Yo he venido, les dice Jesús, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Vean, es lo que dicen estos eruditos. Que aquí está profetizando Cristo que iban a recibir el anticristo. Los judíos van a recibir con los brazos abiertos el anticristo. Podría aplicarse de otra manera también esta frase, este versículo, no solamente a eso. Porque los hombres prefieren recibir a los hombres que Dios mismo. Prefieren hacerle caso al pastor. Muchos prefieren hacerle caso al pastor y obedecer al pastor que a Dios. Y creen que con someterse al pastor ya se están sometiendo a Dios, pero son dos cosas muy diferentes. El anticristo hará creer a todos en el mundo que si hay una sola religión en todo el mundo se van a acabar todas las guerras. Con eso sueñan los hombres. Con un mundo donde las guerras no existan, donde todos nos veamos como hermanos. Eso es imposible. Mientras las personas no se arrepientan de su pecado, no pueden amar a su prójimo. Una unidad así de inconversos, donde hay amor entre ellos, es una utopía, es un sueño, es una ilusión. Un mundo donde todos seamos como hermanos. Los israelitas y los palestinos nunca han tenido paz, pero pues ni los israelitas son cristianos, ni los palestinos tampoco. Solamente cuando reconozcan a Cristo como el príncipe de paz, entonces podrían tener paz entre ellos, pero ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, en general, una persona que se niega a arrepentirse de sus pecados, es imposible que tengan paz. No hay paz para los malos, no hay paz. Una persona que sabe lo que tiene que hacer,
que sabe que tiene que obedecer a Dios, que tiene que dejar su pecado, pero se niega a hacerlo, está condenado a no tener paz ni aquí, ni mucho menos allá. ¿Saben qué hará el anticristo? Hará que los judíos y los palestinos hagan un acuerdo de paz, lo que nunca nadie ha logrado. Y cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir la gran tribulación. Vean, primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Está hablando aquí Pablo de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. 5.1, primera Tesalonicenses 5.1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces vendrá la gran tribulación. Dice el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cristo va a venir otra vez y los creyentes no vamos a ser sorprendidos. Los hipócritas sí. Los hipócritas abrazarán al anticristo, lo van a recibir con los brazos abiertos. Cristo va a venir cuando los seguidores del anticristo menos lo esperen. Una destrucción repentina, la apostasía. Es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Será una apostasía a nivel mundial. Todas las religiones que decían ser cristianas se unirán en la adoración del anticristo. Le van a hacer más caso al Papa y al hombre que a Dios. Y entonces vendrá la destrucción, entonces vendrá lo bueno. ¿Lo veremos nosotros? ¿Lo verán nuestros hijos? Dice el versículo 4, el cual se opone, sigue hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, el anticristo querrá la adoración para él, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que hará el anticristo. Cuando se unan todas las religiones, todo el mundo, todas las naciones, querrá ser el Dios de este mundo, lo que Satanás siempre soñó. El anticristo será la encarnación misma del diablo. Así como el Hijo de Dios fue Dios encarnado, el Hijo del Diablo, el anticristo, será el diablo encarnado. Una sociedad sacralista a nivel mundial. Todos aquellos que se nieguen a adorar, cuello. El anticristo querrá tener una sola religión, la de él, la que lo adore a él. Pero Cristo va a venir. ¿Y saben qué va a pasar? Dice en el capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás va a hacer muchos milagros y la gente va a creer en ellos. Millones de personas caerán en la trampa, millones serán destruidos, pero los creyentes estaremos preparados. Vean cómo dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, quienes los no escogidos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Saben ustedes que John Piper salió por las calles, muchas calles de Estados Unidos, a marchar a favor de los de Black Lives Matter?
¿En qué posición deja esto a John Piper? Wow. John Piper es un profeta falso. ¿Y qué libros tan bonitos tiene? En serio. El corazón es bien engañoso. Un hombre puede aparentar ser cristiano y escribir muchos libros cristianos sin ser cristiano. Los cristianos obedecen a Dios. Si tú no obedeces a Dios, no eres cristiano. Así de sencillo. Lo que impide en este mundo la paz no es que haya muchos países. Lo que impide en este mundo la paz no es que haya muchas religiones. Lo que impide en este mundo la paz es el pecado. Lo que impide la paz en el matrimonio es el pecado. Lo que impide toda relación interpersonal buena es el pecado. Mientras tú no te conviertas, no te vas a poder llevar bien con nadie, ni contigo mismo. El problema no es que haya muchas religiones. El problema no es que haya muchas fronteras. Ya sabemos cuál es el verdadero problema. Cristo va a venir y solamente entonces conoceremos la verdadera paz. Oremos. Padre, te damos gracias. Esperamos que Él venga, como dijo. Creemos que Él vendrá. Oh Dios, enséñanos a esperarlo. Sabemos que Él no mintió. Ayúdanos a estar preparados, a estar apresurándonos para su venida. Oh Dios, ven pronto. Esto no tiene remedio. Este mundo no tiene remedio, Padre. El pecado no tiene remedio. Solamente tú puedes librarnos de esto. Hazlo, Padre. Danos tu gracia para, mientras tanto, mortificar el pecado que mora en nosotros y estar preparados para cuando Cristo venga, para que cuando así sea, podamos recibirlo con alegría. Oh, todos los que estamos aquí lo miraremos cuando venga. Bendito seas por ese día. Ven pronto, Señor Jesús. Amén.